Amigos, bienvenidos a Más allá de un titular a través de este espacio de UNE America Channel, un periodismo fresco, renovador, pero sobre todo analítico. No comemos entero lo que se está diciendo en las redes sociales o en ciertos medios de comunicación que no trabajan con el nivel de profundidad en lo que tiene que ver con el análisis, las evidencias, la fundamentación filosófica, política que irradia hoy a las naciones del mundo. Pero particularmente hoy los quiero convocar a ustedes para que analicemos un poco qué es lo que está pasando realmente con este conflicto de Ucrania y Rusia. Vamos a completar ya 2 meses de este conflicto fuerte, difícil, de un enorme impacto para las comunidades, para los seres humanos, para los hombres y para las mujeres. Pero la pregunta que uno se hace es por qué este conflicto tiene más atención que otros, cuando el mundo está atravesándose en este momento por 6 conflictos duramente difíciles y graves que no han tenido la misma proyección mediática como la ha tenido el conflicto ruso-ucraniano. Y quiero colocar este marco de referencia para iniciar nuestra reflexión hoy invitando al profesor Daniel Álvarez. Siempre nos ha acompañado, está con nosotros en estos análisis, en estas reflexiones interesantes. El profesor Daniel Álvarez es profesor titular de la Universidad de Florida International University. Es además un estudioso, tiene estudios de doctorado en las ciencias sociales, en las ciencias políticas, conoce muy bien las dinámicas de las religiones en el mundo, entiende todo este manejo de mapas ideológicos y de fuerzas que se encuentran permanentemente en este escenario internacional. Quiero darle nuestro saludo especial al profesor Daniel Álvarez y a nuestros colegas de México, Juan Cheín y mi querida Duda Fernández. Acaba de integrarse Rafael Prieto de Carolina del Norte. Bienvenido, profesor Álvarez. Es un placer volver a estar con usted para No, dialogar sobre estos temas. el placer es mío, muy orgulloso de ser parte de esta tertulia. Quiero simplemente empezar con una frase para ambientar la reflexión, profesor Álvarez y queridos colegas, sobre este tema del conflicto ruso y ucraniano o ucraniano. ¿Qué ha pasado en las últimas 48 horas? El Estado Islámico ha hecho una convocatoria para que se empiecen a hacer y a establecer acciones terroristas en Europa. Quiere llamar la atención para desatender un poco ese foco de primera plana de lo que ha sido el conflicto en Rusia y Ucrania. Esto me parece interesante mirarlo a la luz de lo que se puede estar hablando ahora sobre el fundamentalismo religioso y la posibilidad de que esta guerra genere ya una tendencia de carácter religioso. En el caso de Siria, lo vimos muy claramente como mercenarios pagos por Rusia estuvieron militando en el conflicto de Siria. Ahora lo que se denuncia es que hay más de 8.000 mercenarios traídos de Siria para combatir a las tropas ucranianas. Hay una reflexión que me parece interesante y que revisé ahora recientemente en una publicación de la BBC de Londres de un periodista argelino-canadiense, cuyo nombre es Mesahi, Maher Mesahi, en un artículo que se publicó recientemente en la BBC. Y este periodista dice con claridad: ha habido una sorpresa palpable en nuestro continente de que no todos los conflictos armados son tratados con la misma falta de interés que reciben gran parte de los combates en África. Y dice él, todos somos iguales, pero algunos son más iguales que otros. Lo que nos convoca a esta reflexión del periodista es precisamente para entender cómo para unos es más importante un conflicto, como el caso de Ucrania y de Rusia, frente al foco mundial,
mientras que hay otros conflictos adicionales que han generado una situación de desplazamiento forzado de miles de familias, más de 300.000 personas muriendo en conflictos como Yemen, Etiopía, Afganistán y demás. ¿Por qué se está dando este desbalance, profesor Álvarez? ¿Por qué cuando se habla de guerra, la guerra maltrata a todos por igual? Pero hoy en este conflicto de Rusia y Ucrania hay más atención sobre ese conflicto que otros conflictos que llevan más de 2 o 3 años en esta nación, en este punto cardinal en el África y en Asia. Adelante, profesor Álvarez. Otra vez, gracias por invitarme. Sin justificar la prioridad que se le ha dado al conflicto de Ucrania, y porque muchos quizá consideran, ni saben de los otros conflictos que tú acabas de mencionar, ¿no? Ni saben que existen, ni están en el radar de ellos. La razón de que la Ucrania se ha convertido en el foco de la humanidad es porque la guerra de Rusia, primero, nos sorprendió a todos la audacia de Putin de invadir un país soberano, es decir, con impunidad, simplemente porque le dio la gana y tenía el poder para hacerlo. Y creo que en ese sentido hubo una especie de shock, ¿no? Una especie de, no podíamos creerlo. Yo hasta última hora en mi propio programa, que terminó recientemente, en Paso a la Tarde, en Radio Caracol, que ya acabó, no existe, no pensaba hasta el momento que pasó la invasión de que iba a ocurrir una invasión. Pensábamos todos y otros analistas que invité al programa mío que era un alarde de parte de Putin, que era un chantaje, que es lo que quería simplemente que Ucrania dijera que no voy a ser parte de la OTAN, que no vamos a tener armas, va a ser una zona demilitarizada, y pensamos que ahí iba a quedar todo. Y de momento vimos la invasión. Claro, la inteligencia norteamericana, la inteligencia británica sabía que esa, y lo dijo el presidente Biden, era inminente. Así que la inteligencia del occidente fue sumamente válida, es decir, certera en ese análisis. Pero me parece que la implicación de esta guerra, primero la atención del mundo, la forma en que el presidente Biden pudo agrupar, es decir, motivar al mundo a pasar sanciones ¿no? Bastante fuertes contra Rusia, que han puesto a Rusia económicamente de rodillas, a pesar de lo que diga Putin, para consumo doméstico, que no es así, que es verdad, sí, las sanciones están golpeando a Rusia enormemente. El hecho es de que esto tiene implicaciones más allá de Ucrania. Tiene implicaciones con China. China está mirando lo que está haciendo Putin y China está muy interesado en hacer algo parecido. Primeramente, ya China lo había hecho en el Tíbet. Ya había anexado el Tíbet con impunidad, un país totalmente independiente. Es más, está creando lo que se llama moviendo población de Tíbet y tratando de convertir a Tíbet en un país dominado por una clase china. Es decir, que es lo que están siendo transportados al Tíbet para, no sé qué, como la expresión, pero sinificar, es decir, convertir a Tíbet en un país netamente chino en su identidad y quitarle, es decir, borrar la identidad de los tibetanos, vamos a estar claros, y la cultura, y vemos también los genocidios de los uigurs, ¿no? En la provincia de Xinjiang, en el occidente de China. Obviamente China quiere ver hasta qué punto ellos pueden quizás saltar el charco y invadir a Taiwán. Y si podrían hacer lo que hizo Putin en Ucrania. Así que de cierta manera lo que hizo Putin en Ucrania tiene repercusiones mucho más allá de lo que está pasando aquí. Y la otra dimensión de este conflicto, que es muy parecida a lo que hizo Hitler con Checoslovaquia, lo que hizo Hitler con Austria en el 38, ¿no? el Anschluss, la anexión de Austria, el Sudetenland, ¿no? Y después la conquista de Europa. Es decir, esta movida está preocupante porque ya hemos visto en la historia que estos autócratas que tienen ese poderío, y el poderío lo tiene Rusia, están dispuestos a tomar esos riesgos. Y muchas veces el mundo libre no entiende la amenaza. Y si puedo, perdóname que me estoy extendiendo, pero ya Adelante, que la pregunta es muy importante. Hay que entender que el fracaso, en términos de entender la amenaza de Putin, no recae solamente sobre la administración Trump, recae también sobre la administración de Obama. Desde el momento de 2008, mucho más, la administración de Bush número 2. Es decir, cuando él empieza a invadir a Georgia, cuando empieza en el 14 a anexar a Crimea, la movida que hizo en el Donbass, Obama era presidente y no se entendió que lo que estaba haciendo Putin era tanteando y ver qué se podía coger él y hasta qué punto el occidente estaría dispuesto a dejar hacer lo que le da, salirse con la suya. Y eso ha pasado. Ahora estamos una preocupación. Yo leí que en el año 99 Putin
hizo una declaración muy importante, se la mandé a varios amigos míos, nadie lo estaba diciendo en la prensa americana, yo lo dije en mi programa hace ya casi un mes, lo encontré buscando, haciendo mi investigación para mi programa, de que en 1999 Putin trabajaba para el aparato de seguridad ruso, de un cargo, no me acuerdo el cargo exactamente, y dijo, anunció la doctrina que yo le llamo la doctrina Putin. Si Rusia ve que sus intereses estratégicos están amenazados, entonces Rusia va a usar armas tácticas nucleares, va a escalar ese conflicto con armas tácticas nucleares para descalar el conflicto después. Esas son palabras textuales, casi textuales, de lo que dijo Vladimir Putin en el 1999. Ahora es que la prensa americana y el Departamento de Estado y el Pentágono y Zelensky están hablando de lo que yo dije hace un mes cuando leí eso, se lo mandé a amigos míos, un amigo mío se lo mandó al gobierno de los Estados Unidos. Muchas veces los investigadores encontramos cosas que mucha gente pasa desapercibidas porque nadie va a creer de que esa doctrina Putin era fidedigna, que él iba a hacer algo que había dicho en el 99, y estamos viendo que este hombre estaría dispuesto, y yo creo que sí está dispuesto a usar armas tácticas nucleares, y ahora todo el mundo está advertido. En ese sentido, este conflicto de Ucrania, Rusia-Ucrania, tiene esas dimensiones globales de la manera, por ejemplo, el conflicto de Afganistán o lo que está pasando en Yemen o en África, que son para todos nosotros sumamente serios. Si hay casos de genocidio en esas tres regiones que hemos hablado, la presión de las mujeres, la persecución de los disidentes en Afganistán, todo eso es sumamente, lo que está pasando con los Uyghurs en Xinjiang, que ya lo mencioné. Sí, todas esas cosas son serias, pero esto que está pasando aquí y la probabilidad, no voy a decir la certeza, pero decir por lo menos la posibilidad de que Putin, que ya ha anunciado abiertamente, su secretario de Estado, Lavrov, lo dijo, el uso de armas nucleares. Esas palabras ya han sido usadas. Él está movilizando las armas nucleares, el armamento nuclear, posicionándolo. ¿Para qué? Esto puede llevarnos a una tercera guerra mundial. Así que en ese sentido se justifica la atención que le estamos dando a esto. Voy a hacer una pausa porque quiero que tienen otra pregunta para mí. La otra dimensión de este conflicto es religioso. Y puedo hablar de eso después que ustedes me hagan preguntas. A questão econômica também, não? ¿Cómo? Para, además de la cuestión nuclear, listo. Totalmente, la dimensión económica, gracias, es sumamente importante porque mira lo que está pasando en el mundo. Si hay un ataque nuclear, aunque sea armas tácticas nucleares que tienen supuestamente menor impacto que las armas nucleares que tienen estos países, si la bolsa se caería y el mundo caería en una depresión global como la comparable del 29, mucho más grande de lo que pasó en el 2008. Así que tienes toda la razón. O que não passa com o conflito de Afeganistão e de África. É uma questão econômica. Por que tem tanta headline em cima da Rússia? Por que a Rússia? Por que a Europa? E por que tem economia envolvendo isso? ¿No? Sí, claro. Ahí es donde está la riqueza del mundo. Y acuérdense que entender una cosa, hay una posición asimétrica. Estos países, puede haber estos conflictos en estos países, que son conflictos sumamente serios y que debemos darle mucho más atención de lo que le estamos dando. Está claro, se le da una prioridad a esto, pero la prioridad, en cierta manera, lo voy a decir otra vez, está cierta justificada la atención que le damos a Ucrania, porque el impacto sería global, es decir, no es regional, global. Eso haría una caída de la bolsa. Por un ataque de armas tácticas nucleares, por muy pequeño que Putin crea que sea ese ataque, es decir, sería un colapso total de la economía mundial, ¿no? Y aparte de eso, la respuesta que tendría que venir de la OTAN, de los Estados Unidos, responder con armas nucleares también. Estamos hablando de la tercera guerra mundial. Y esa palabra se está usando, la frase se está usando, tenemos que enterar esa posibilidad. Y ahora sí puedo hablar, la otra dimensión, esta es la dimensión religiosa, porque Kirill, el patriarca de Moscú, ve a Putin como una figura mesiánica. Y esto para mí es preocupante, porque si Kirill, este hombre que ya está siendo criticado dentro de Rusia como una persona que no tiene principios, una persona que no representa la fe cristiana, y espero que este tipo sea, le digo así, tipo, porque es lo que es, este tipo no, un tipejo, no representa el Evangelio de Jesucristo. Y se sabe, tengo un amigo mío que trabajó en la inteligencia norteamericana y se sabe que este era un activo del KGB. Está hablando del patriarca de Moscú, ha ungido de facto. El ortodoxo. El ortodoxo, de la Iglesia Ortodoxa Rusa, ha ungido a Putin de facto como el Mesías y ve esta guerra como una cruzada
para salvar al mundo de la decadencia del Occidente. Estamos hablando de una visión global que los países eslavos tienen históricamente un destino de cumplir, de salvar al mundo y restaurar la fe cristiana en el mundo. Y Kirill cree que Putin es el instrumento divino para llevar a cabo ese tipo de misión. ¿Por qué esto es sumamente peligroso? No solamente porque Putin tiene las armas nucleares, es que Kirill, mira, como teólogo te lo puedo decir, estudioso de la Biblia, han habido muchos mesías en la Biblia. Cuando tú unes a alguien, sea Trump, como se ha hecho aquí por los americanos, los evangélicos americanos que se han puesto de rodillas delante de su ídolo, el expresidente Donald Trump, y lo han ungido, le han llamado hijo de Dios, le han llamado Ciro el Grande, le han llamado Mesías, le han dicho que ir en contra de Trump es ir en contra de Dios. Pues esa misma retórica la estamos viendo con Kirill y Putin. Putin es el homólogo, no solamente de ser presidente de Rusia, es el homólogo teológico del expresidente Trump. Una figura mesiánica, y cuando tú eres mesiánico, cuando a ti te ungen como un mesías, de cierta manera eres una persona invicta, una persona que no puede ser derrotada porque tienes a Dios de tu lado. Y ese para mí es el doble peligro del conflicto ruso-Ucrania, que ya es un conflicto ruso-Europa, ruso-Estados Unidos, que puede llevarnos a una guerra no solamente nuclear, pero una guerra inspirada por pasiones religiosas y por un complejo mesiánico cuyo arquitecto es Kirill y cuyo mensajero y vehículo se llama Vladimir Putin. Que además de otras cosas, este ortodoxo al que usted menciona está en abierta oposición a lo que el Papa Francisco, líder de la Iglesia Católica, lo ha dicho. No le ha querido pasar, no han puesto atención a las reflexiones que ha hecho el Papa Francisco frente a la culminación de este conflicto. Y por supuesto ahí viene otra discusión interesante en términos de la división de lo que se podría dar entre los ortodoxos católicos rusos con la Iglesia Católica Universal. Juan, ¿tienes una reflexión, una pregunta para el profesor Álvarez? No te estamos escuchando, Juan. Perdón, ahí me oyen, ¿verdad? Yo los oigo a ustedes. Ahí está, sí. bien. Adelante, Juan. Gracias. Bueno, me llama la atención, sí, este tema, como bien lo menciona el profesor. Fíjate que hace poco leía yo, hay una revista que se llama Al-Naba, que es una revista que distribuye el Estado Islámico, que yo leía un artículo por ahí donde se hablaba esto que menciona el profesor sobre la guerra en Ucrania, que para ellos, inclusive no nada más para el católico ortodoxo, o para el ruso ortodoxo, sino para el Estado Islámico también tiene el mismo significado. Es decir, ellos lo ponen como que esta guerra va a tener consecuencias significativas para cambiar las leyes entre la paz y la guerra en todo el mundo. Lo ven como un conflicto que incluso ellos están apostando porque el conflicto se extienda incluso a capitales europeas. Es una guerra que tiene que ver con el choque contra Occidente, y como bien lo menciona el profesor, es una guerra que es una guerra sagrada hasta cierto punto, porque se está dando precisamente porque Putin es ese Mesías que es el que tiene la espada para que Occidente a través de esta guerra pague sus pecados. Ellos están celebrando prácticamente un choque, es el primer choque en realidad sangriento directo que se está peleando en tierra de cristianos cruzados. Es decir, desde la Segunda Guerra Mundial no se veía algo así. Establecen organizaciones, digamos, para evitar que haya guerras en sus tierras. Ellos dicen que se establecen organizaciones en Occidente para evitar que haya guerras en sus tierras y en su lugar, pues exportarlas a otras tierras, ¿no? Que tienen lugar únicamente en países musulmanes. Esa es la creencia que tienen los musulmanes. Entonces, por eso es que para ellos es tan importante también esta guerra. Pero mira, lo que ha surgido, gracias, lo que te he dicho muy cierto, el aspecto islámico y la amenaza que ustedes han mencionado es cierta, la estamos leyendo ya, que hay que aprovechar este conflicto porque ellos ven una ventana de oportunidad, los islámicos, los radicales islamistas de ISIS, cierto, para causar daño en Europa, porque están pensando que Europa no tiene de momento, tiene la guardia baja, ¿no?
Así Es decir, es. no están alerta porque están tan ocupados, tan enfocados con Ucrania, que se están descuidando de proteger sus capitales, sus intereses en Europa. Y es que ellos ven, y obviamente lo han dicho, que es hora de atacar a Europa. Pero una de las cosas que ha complicado todo esto, el análisis, cuando Samuel Huntington habla del choque de civilizaciones, ¿no? En ese ensayo famoso, ¿no? Después un libro, él pensaba que era el occidente cristiano contra el radicalismo, es decir, el islamismo oriental, ¿no? Es decir, las dos civilizaciones que para él da a entender, perdón, no son compatibles. Lo que estamos viendo en este conflicto, que para todos nosotros es inesperado, es si sabíamos las intenciones imperiales de Putin, lo dijo en el 94 con la caída del Imperio Soviético, dijo, este es un desastre, uno de los desastres más grandes que ha pasado, dijo Putin, allá en el 94, cuando era parte de la KGB, el aparato de seguridad de la Unión Soviética. Él lamentó, y obviamente el sueño de él ha sido reconstituir, si no el Imperio Soviético, el Imperio zarista, ¿no? Hay un modelo ahí zarista que no tiene nada que ver con el antiguo Imperio comunista, pero sí tiene la misma intención, que es el poder global, ¿no? El poder imperial de proyectar poder y reconstruir la muralla que existía durante el Imperio Soviético, que son los países bálticos, obviamente Polonia, Checoslovaquia, Hungría, O sea, los países de Europa Oriental, Rumanía, no, Bulgaria y eso. Profesor, lo que usted comenta es bien importante. Pacto de Varsovia. Claro, porque usted ahí hace ratito hablábamos del factor económico, hablábamos del factor geopolítico, pero ahí también entonces, profesor, entra el factor ideológico, ¿no? Y no, pero lógico religioso, porque lo que ha pasado aquí, que ahora hay 3 conflictos religiosos. Así es. Está hablando, por eso de Huntington prevía Occidente contra el mundo islámico, pero ahora es dentro del mismo cristianismo, ya no es unitario. El cristianismo está dividido entre la facción esta de los ortodoxos que siguen a Kirill contra el cristianismo occidental, es decir, de la Europa occidental, pero también en contra de los ortodoxos ucranianos que se sienten que no pueden ser leales al patriarca Kirill. Y en contra de los griegos ortodoxos, porque ahora también los griegos ortodoxos están en contra de los rusos ortodoxos. Exactamente, es decir, estos son, pero la cisma, que es lo más para mí interesante desde el punto de vista de un estudioso de religión, como lo soy, que lo que Huntington no podía esperar, que la cisma, el choque sería dentro del mismo cristianismo. Claro. La ortodoxa Rusia contra los cristianos occidentales, el antiguo, los sucesores de Constantinopla, que es como Kirill se ve. Kirill cree que él es el sucesor de la gran síntesis ortodoxa griega que excomulga al obispo de Roma en el año 1054, que crea la cisma este-oeste. Y es siempre los ortodoxos han discutido con los católicos, que es la iglesia latina, diciendo que ellos, la iglesia ortodoxa, es la verdadera iglesia de Jesucristo y que la iglesia católica romana es una iglesia cismática. Pero basándose en qué, profesor, basándose en que ellos fundan la iglesia en Belén y no en Roma, es decir, basándose en que la iglesia se funda en Roma y Roma no tiene nada que ver en ese momento, es decir, porque yo veo que ellos defienden mucho ese punto. Ellos fundan la iglesia propiamente en Belén, que es donde nace Jesús. De ahí es donde yo veo que más se agarran, ¿no? Ok. Los primeros 8 siglos del cristianismo, hubieron 7 concilios ecuménicos. El último fue en el año 787. No había división entre este y oeste. ¿Qué te parece? Todo se decidía en concilios ecuménicos. Pero no me acuerdo en qué año fue, perdón, creo que fue quizás en uno de esos concilios, el obispo de Roma, que ya aparece para allá después del año 600, se llamaba Papa. Es más, le prohíbe a los demás obispos, es decir, los patriarcas de Constantinopla, de Antioquía, de Jerusalén, de Alejandría, de Cartago, les prohíbe que se llamen ellos papas. Y dice, yo solamente soy el único papa, soy yo, y yo soy el líder de toda la iglesia universal. Y los demás obispos dijeron, no, un momentico, usted será una iglesia apostólica, Roma,
pero usted es un obispo, igual que todos nosotros somos obispos. El obispo de Cartago no es inferior a usted, el patriarca de Constantinopla no es inferior a usted, pero este obispo de Roma afirma la superioridad del Papa sobre todo el cristianismo, pero que comete un error. Hay un credo que es el credo Constantinoplo-Niceo, donde hay una igualdad entre las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero el Papa, bilateralmente, no me acuerdo honestamente en este momento el Papa, no pensaba hablar de este Papa, pero estoy hablando de esto, cambia el credo y dice y pone al Espíritu Santo como que procede del Padre y del Hijo. Por lo tanto, lo hace inferior al Padre y al Hijo también en la Trinidad. En la Iglesia Ortodoxa, el Espíritu Santo no puede ser inferior a las otras dos personas de la Trinidad. Entonces, si el Espíritu procede del Padre y del Hijo, ya por lo tanto, el Espíritu no tiene esa igualdad que tiene la doctrina ortodoxa. Y le dice, entonces comulga, eso lo lleva a excomulgar, el patriarca de Constantinopla excomulga al obispo de Roma y se crea la división entre este y esta que perdura hasta el día de hoy. ¿Pero qué significa esto? Que los ortodoxos, tanto los griegos como estos rusos, ven la iglesia católica del occidente como una iglesia herética, es decir, que se ha desviado de la verdad. Un sacerdote ortodoxo me dijo a mí en FIU, el Papa de Roma fue el primer protestante cuando unilateralmente se desvía del credo como está escrito en el Concilio de Nicea. Sí, porque solamente un concilio ecuménico puede afirmar algún tipo de cambio. Es decir, toda la iglesia se tiene que reunir. O sea que yo le pregunté, perdone que me extiende, ya me ha hecho una pregunta muy importante. No, por favor, está perfecto. Aquí va. Yo le pregunté a este invitado que vino a FIU a hablar, una figura de alto rango aquí en la Iglesia Ortodoxa de Miami. Y ustedes, si tenían un concilio ecuménico, invitarían al obispo de Roma. Dice, absolutamente. El obispo de Roma está reconocido por nuestra iglesia como el obispo de Roma, pero no como superior a nosotros. Mientras que el obispo de Roma cree que él es superior y que todos los demás tenemos que someternos a su autoridad. Y eso no es apostólico. Wow. Por eso ellos dicen que la iglesia verdadera es la ortodoxa, no la católica romana. La católica romana es una desviación de la verdadera iglesia. Lo que estamos viendo con Kirill, que de cierta manera esto es una guerra santa no solamente en contra de un occidente que quiere destruir a la gran madre Rusia, es una guerra de un occidente que quiere destruir la verdadera iglesia, representada ya no por Constantinopla, porque Kirill ha desechado a Constantinopla. ¿Por qué? Porque el patriarca de Constantinopla reconoció la autocefalía de la iglesia ucraniana ortodoxa, que es independiente ahora de la iglesia de Rusia. ¿Y qué hace el Kirill? Rechaza y condena al patriarca de Constantinopla, que de facto lo que está diciendo, yo soy el verdadero ortodoxo. No es Constantinopla, no es Ucrania. Ucrania no se puede separar de mi autoridad. Por eso para Kirill, esta es una guerra, no solamente una guerra santa, no solamente militar, política, económica, es una guerra santa de imponer la visión del cristianismo y la ortodoxia, empezando con la región la conquista de Ucrania, pero esa conquista tiene que seguir hasta los fines de la tierra. Increíble. Mire, profesor, me surge una pregunta ahí que por supuesto, escuchándolo a usted con mucho interés sobre este tema de la dimensión religiosa, de lo que implica este conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Sí. Cuando usted habla de la doctrina Putin, cuando uno habla de doctrina, la doctrina tiene varios componentes, un componente filosófico, un componente de acción pragmática y un componente religioso. Está claro el componente religioso ahora en la figura mesiánica de que puede ser dado Putin. ¿Cómo entender la figura del ser humano ahí dentro de esa doctrina? El concepto de dignidad frente a los enfoques religiosos. ¿No se estará dando cuenta el patriarca Kirill en Rusia que por encima de la muerte, el asesinato de mujeres, de hombres, de desplazamiento,
está de una u otra manera violando algo elemental que cualquier religión del mundo hoy tiene, y ese concepto de dignidad y de respeto al ser humano. ¿Cómo lo mira usted? Mira, lo que te voy a decir es duro de tragarse, es duro de aceptar. El modelo mesiánico lo encontramos en el Antiguo Testamento, con la figura de David, pero más que eso, con la figura de Salomón, que crea una ideología que ir en contra del Mesías, que es el Hijo de Dios, el ungido, la palabra Mesías es ungido, ir en contra del Mesías, ir en contra de Dios. Y Dios le da potestad al Mesías de imponer su voluntad al punto de llegar a destruir y matar, Al contrario, al contrario, a todos sus enemigos. En otras palabras, ese concepto de una violencia justificada por una guerra santa, fíjate que los islamistas hacen algo totalmente análogo a lo que está haciendo Kirill. Kirill está justificando esta guerra de una manera no solamente política, sino religiosa, porque para él esto es una guerra, una cruzada religiosa, de salvar, rescatar a la Nueva Jerusalén. Y él ve a Kiev como la Gran Jerusalén, el centro neurálgico de la ortodoxa Rusia, porque ellos no reconocen a Ucrania como un país independiente, lo han dicho, que Ucrania es rusa. Ese invento de que es un país independiente es un invento, una fabricación de estos nacionalistas de Ucrania que quieren ser un país aparte de Rusia. No, eso es Rusia también, pero Kiev es la joya. Es decir, es como decir Meca para los musulmanes y Jerusalén para los judíos y los cristianos. Hay que recobrar a Jerusalén, hay que recobrar esa tierra santa. En el nombre de Dios hay que estar dispuesto a matar, porque lo que estamos haciendo es ordenado por Dios. Y en ese sentido, ese mandamiento de Dios de recobrar la tierra santa y salvar al mundo, ¿no? De poner a todo el mundo bajo la autoridad de la santa, de la verdadera iglesia y el verdadero Mesías, es una misión sagrada. Ese es el peligro del mesianismo. El mesianismo está dispuesto a destruir, está dispuesto a matar en nombre de Dios, sea mesianismo islámico o sea mesianismo cristiano. Y aquí estamos viendo el resultado de esa unión maléfica de religión y Estado que la creó el rey Salomón, y la estamos viendo ahora volviendo a resurgir, ¿no? Ese fenómeno en esta alianza maléfica aquí en los Estados Unidos con Trump, la iglesia evangélica, y ahora en Rusia con la iglesia ortodoxa y Vladimir Putin. religión y política se convierten en un verdadero explosivo. Totalmente. Y si hubiera más tiempo te lo puedo enseñar los textos bíblicos. Los que quieran entender esto, ¿sabe quién se opuso a esta alianza maléfica? Los grandes profetas hebreos. Cuando el hijo de... ¿Puedo explicar esto un segundo? Sí, claro, claro. Adelante, profesor. Cuando el hijo, todo el mundo ve a Salomón en la versión piadosa de la historia del reino de Salomón como la persona más sabia, ¿no es así? Todos decimos Salomón, el rey más sabio. Los musulmanes, Soleimán, es sagrado, es profeta para ellos, déjame decirte. El mundo musulmán, Salomón es profeta. Pero si tú lees la Biblia, te das cuenta, Primera de Reyes 12, lo que estamos oyendo el programa, siguiendo, busquen su Biblia, Primera de Reyes capítulo 12. Para mí ese es uno de los textos más importantes para entender esa alianza maléfica. El hijo de Salomón, Salomón muere, como al año 921 antes de Cristo. Reinó 40 años, hizo el templo, creó esta ideología mesiánica donde en el templo se predicaba que él era el Mesías, ir en contra de su autoridad, ir en contra de Dios. ¿Y quién pagaba el salario de sus sacerdotes? Salomón, porque Salomón puso su propio sacerdote encargado del templo y crea esta ideología, esta alianza que digamos maléfica entre el Estado y la religión, que se convierte en el aparato de legitimizar y justificar las acciones del Mesías. Pero todo el mundo cree que Salomón era sabio. Si tú lees Primera de Reyes 12, te das cuenta que cuando Rehoboam, vamos a decirle, olvídense los nombres, el hijo de Salomón, va a ser el sucesor, las tribus de Israel no confían en él y reúnen a un disidente político que lo trajeron de Egipto, que tuvo que huir porque Salomón lo quería matar, y lo hacen su representante. Le dice al hijo de Salomón: te vamos a servir, pero no puedes hacernos a nosotros lo que tus padres nos hizo. Tus padres nos oprimió, tus padres nos maltrató, tus padres nos explotó. Si tú modificas el trato que tu padre nos dio a nosotros, trato injusto y violento,
nosotros te vamos a servir. ¿Sabe qué hizo el hijo de Salomón? Le dijo esto: los lomos de mi padre, mi dedo chiquito es más grande que los lomos de mi padre. Ustedes saben lo que él estaba diciendo, no tengo que traducir, ¿no es así? Claro. Sí, claro. Fíjense la arrogancia del hijo de Salomón. Y le dijo: lo que mi padre le hizo a ustedes, yo los voy a hacer peor. ¿Saben qué hicieron las tribus? Le dijeron: David, hijo de David, tú vete con tu tribu, la tribu de Judá, nosotros nos vamos de aquí. En otras palabras, lo que están viendo en Primera de Reyes 12, que los profetas, que fue el que hundió a ese disidente como líder de las tribus, demostró en la misma Biblia que los profetas no aceptaron esa alianza maléfica. La consideraron maléfica y los profetas ungen a un rebelde para llevar a cabo una secesión de las tribus. Se fueron, formaron otro reino y dejaron al hijo de Salomón solo con su propia tribu, la tribu de Judá. En otras palabras, hay en la misma Biblia, gracias a Dios, una voz crítica y nos dice: cuidado con esas alianzas de reyes que dicen que son ungidos y sacerdotes y obispos y pastores que dicen ir en contra de este presidente o este líder, ir en contra de Dios. Porque lo que están repitiendo es la alianza maléfica que logró Salomón con los sacerdotes del templo que él, Salomón, construyó. Y si tú lees a Jeremías, capítulo 7, aquí voy a concluir este discurso teológico, que es muy importante. Jeremías, capítulo 7, viendo todo lo que estaba pasando, viendo que los reyes estaban llenos de arrogancia por ser descendientes de Salomón, que no le importaba lo que estaban haciendo, viene el profeta Jeremías, se para delante del templo y le dice: ustedes creen que diciendo templo del Señor, estamos seguros para seguir haciendo todas estas cosas malas. Dios va a destruir este templo como lo hizo anteriormente. El que no hace la voluntad de Dios, Dios no lo va a destruir. No hay ideología mesiánica, no hay templo, no hay nada que pueda proteger a nadie si está haciendo injusticia y está violando los derechos humanos de que tú me estabas hablando. Los profetas se convierten en la religión de Israel en los grandes defensores de la humanidad, de que estos desgraciados y estos falsos sacerdotes, falsos profetas, no quieren entender. Aquí no hay mesianismo. El mesianismo está condenado por los mismos profetas y ellos advirtieron a todos nosotros el peligro de estas alianzas maléficas entre Estado y religión. María Eduarda, ¿ibas a decir algo? Não, eu queria aproveitar a questão de religião e do Putin messiânico, não? Porque eu estava arreglando o BBC e a BBC estava fazendo vários vídeos acerca desta questão exatamente de Putin tentar criar um marketing de que a Ucrânia como um todo é nazista e que ele está limpiando os nazistas do planeta. A mesma estratégia da Segunda Guerra. E que tem uma especialista em tecnologia, que tem a Logical, que é uma empresa de tecnologia, que está provando que Putin está fazendo várias chamadas em russo, deturpadas disto, fazendo quase que um brainwashing de que ele está salvando o Messias Putin, a humanidade da nazista Ucrânia. Então, o que passa? Na verdade, tem nazistas, sim. Tem esse grupo Azov, que é um grupo de 1.000 soldados. E os soldados russos são milhões. Estes Azov, que se dizem neonazistas, são poucos. Mas eles fazem uma propaganda pessoal agora na Ucrânia como defensores da Ucrânia. Mas o nazismo sequer ganhou votos e elegeu deputados na Ucrânia. Eles teriam que ter, no mínimo, 5%. Tiveram 2%. Não são nada na Ucrânia. E, ademais, o presidente da Ucrânia é judeu e prendeu sua família em campos de extermínio. Na conclusão, agora, 9 de maio, vai ter a passeata em Rússia, que sempre tem, como o dia que salvaram a humanidade dos nazistas. E é esta campanha que Putin faz agora em Rússia, para convencer aos poucos que não creem eles, os russos que não creem nisso tudo,
de la supremacía Rusia do mesiânico Putin para salvar o planeta do nazismo. Essa guerra de marketing, guerra de versões, de narrativas e de marketing, o que parece ao senhor? Y mira, esa cosa que tú has descrito de una manera tan elocuente, te felicito, gracias, es lo que ha convertido esta guerra, le ha dado otra dimensión, una dimensión para mí muy peligrosa, porque la gente, lo que hace la religión no solamente legitimiza violencia, pero inspira, es decir, mueve a la gente. Si tú crees que esta persona, sea Trump, o sea Vladimir Putin, o sea ¿quién? Osama Bin Laden. Bolsonaro, acá en Oye, Brasil. A mí se me ha olvidado mencionarle que en el Islam existe mesianismo. Eso es lo que llama el concepto del Mahdi. En el siglo XIX hubo un Mahdi que acabó con los ingleses en el Sudán. Es decir, eso existe. Mahdi es el iluminado, es una figura mesiánica. Y Bin Laden se proyecta en la forma que se vestía como ese sucesor al profeta que va a acabar con el mal. Es decir, va a traer el reino de Dios en la tierra. Cuando tú tienes ese tipo de visión, tú puedes atraer millones de personas a esa visión, como la hemos visto aquí en los Estados Unidos, la estamos viendo ya en Rusia. Eso crea una mezcla, muy volátil, que para mí es lo que hace este conflicto más peligroso, porque la capacidad de un ser humano de ser adoctrinado en este tipo de doctrina no se puede subestimar. Vamos a estar claros. Putin tiene un control completo sobre las mentes de los rusos. Los rusos están ahora tratando de buscar información fidedigna, porque en Rusia no existe, porque él controla todo el aparato de información. ¿Quién era Vladimir Putin? Director del KGB. ¿Quién mejor que el KGB es para manipular información, crear desinformación y destruir cualquier tipo de crítica que pueda surgir en contra de este líder? Lo estamos viendo allá en Rusia, lo vimos aquí en los Estados Unidos, los estamos siguiendo, todavía lo estamos viendo en los Estados Unidos con el expresidente Donald Trump. Sí. Profesor, esto está só para concluir, a questão das redes sociais. Como influencia agora? Porque na Segunda Guerra não teria redes sociais. Agora, nas redes sociais tem duas mãos, duas vias. Lá que dá mais possibilidade de informação ao planeta, mas também estamos vendo que, ao contrário, está criando polarizações. Não tem mais debates, tem certo e errado. Trump contra Trump. Claro, complementando un poco también la reflexión suya, María Eduarda, frente al tema de las redes y los medios, la industria mediática en general, en medios de comunicación locales, nacionales, internacionales. Esa nueva narrativa que se está dando ahora es, en el fondo, ¿usted cree, profesor Álvarez, que pensar con solvencia, plantear los temas como se plantean ahora, como usted los está planteando, ¿por qué los medios deciden empezar a censurar? ¿Qué hay detrás? ¿Qué agenda se está moviendo ideológicamente ahí? ¿Conviene o no conviene? Es decir, ¿se está generando un impacto de dictadura para silenciar las voces diferentes, las voces que dicen lo que tienen que decir y que la gente no quiere escuchar porque está acostumbrado a escuchar mentiras? Y entonces eso, lo que se dice con seriedad o con evidencias, ya la gente no lo cree. ¿Cómo ve usted este panorama? Esta es la cuarta parte de la tragedia que está viviendo el mundo en nuestros tiempos. Es la pérdida de la verdad. En cierta manera, lo que voy a decir es irónico. Ustedes que conocen más del posmodernismo que yo, una de las críticas al posmodernismo en contra del iluminismo es que el iluminismo hablaba de un marco de referencia racional donde podíamos dialogar y conversar y discrepar, pero había una verdad en común. Y el posmodernismo dice que eso no, la verdad la crean los poderosos. De cierta manera, los posmodernistas, lo que estamos viendo hoy en día es que los autoritarios están usando esa arma del posmodernismo. Están diciendo, es verdad, mira, no existe una verdad absoluta. La verdad la tienen los que tienen el poder, y los que tienen el poder pueden definir la verdad. Para mí ese es el peligro más grande, aparte de estos otros. Este es el peligro más grande porque es el más duradero. Esto no vamos a eliminar esto. Ya hoy en día nadie puede hablar de la verdad. Hay que hacer así. ¿La verdad de acuerdo a quién? De acuerdo a los demócratas, socialistas, comunistas, de acuerdo a nosotros que somos cristianos.
las universidades están enseñando a nuestros hijos que el cristianismo no es verdad, nosotros tenemos la verdad absoluta, por lo tanto vamos a acabar con profesores y cualquier persona en las universidades y cualquier medio de comunicación que vaya en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar el poder y vamos a utilizar el dinero para imponer nuestra versión de la verdad, nuestras verdades alternativas, nuestros hechos alternativos, y no hay ningún tipo de responsabilidad a la verdad. Una verdad con letra capital T. Ya la letra T se ha desaparecido. Estamos hablando de la verdad relativo a este grupo o a este otro grupo, y el que tenga el poder para controlar los medios de comunicación, la educación, los periódicos, las compañías, puede imponer su verdad y entonces vamos a ser adoctrinados de esa verdad. Mike Pompeo dijo una cosa para mí sumamente preocupante, si no me equivoco fue Mike Pompeo, antiguo secretario de Estado. Le preguntaron, ¿cómo la historia lo va a ver usted? Y la respuesta de él fue sumamente cínica, peligrosa, pero totalmente corresponde a mi análisis. Dijo, los poderosos, los que ganan, son los que escriben la historia. En otras palabras, los que tienen el poder definen la verdad. ¿Tú sabes quién dijo eso ante que todos estos mequetrefes ignorantes? Lo dijo Thomas Hobbes en el libro Leviathan, 1651. El Estado es el que define la verdad. El Leviathan, el rey, el Estado, el que tiene el poder absoluto en la mano, dice qué es lo que es la realidad, qué es lo que es la verdad, qué es lo que es el bien y el mal. Y eso es el mundo en que estamos viviendo. El que gana, el que puede buscar suficientes candidatos para llegar al Congreso y tener una super mayoría, como lo está haciendo Víctor Orbán en Hungría, como lo quiere hacer Donald Trump aquí en los Estados Unidos, crear una super mayoría en ambas cámaras del Congreso, poner sus propios jueces en la Corte Suprema, como lo hizo Hitler en Alemania, como lo está haciendo Orbán allá, como lo está haciendo ¿quién? Ortega en Nicaragua, y como lo hizo Chávez y Maduro. López Obrador en México también. López Obrador en México. Esa es la herramienta que estos autoritarios y autócratas van a usar. Se van a apoderar las riendas del poder y pueden controlar la información y pueden definir la verdad. Este es un mundo post-verdad y para mí esa es uno de los grandes peligros, quizá a largo plazo, el peligro más grande a la que se enfrenta la humanidad. ¿Cuál es la ruta que viene ahora, hablando ya un poquito de la política de los Estados Unidos ahora? Viene ahorita una gran campaña de los partidos tradicionales del manejo de la política en la nación americana el próximo mes de noviembre. Estamos ya 7 meses para empezar a tomar cada ciudadano, votar por su candidato afín. Pero ese camino que viene ahora dentro de este panorama que estamos viendo, profesor Álvarez, ¿qué tipo de lectura se le puede hacer? ¿Vamos por el camino de la verdad? ¿Vamos por el camino del reconocimiento del otro? ¿Vamos por el camino del derecho a defender lo público? ¿Vamos por el camino de defender la institucionalidad democrática de la nación americana? ¿Vamos por las mentiras? ¿Por dónde vamos? Porque este panorama ahora con este conflicto ucraniano y la crisis que se está dando en Europa muy fuerte ahora, nos va a confundir cada vez más. Mira, ¿cuál es la lectura suya sobre el particular? El otro profeta que yo mencioné, un profeta se llama Hobbes, ¿no? Thomas Hobbes. Sí. Política. Pero el otro gran profeta de la humanidad se llama Federico Nietzsche, la voluntad de poder. Y Nietzsche dijo de que el poder en el final es lo que va a definir la verdad. Y una persona totalmente diferente a Nietzsche, pero influenciado por Nietzsche, del otro extremo del espectro político, se llama Michel Foucault, postmodernista, habló de que el poder, el que tiene el poder define la verdad. En otras palabras, Nietzsche y Foucault, uno profeta del nazismo, autoritarismo, y otro profeta del postmodernismo, concuerdan de que el poder se va a convertir en la palabra más significativa del mundo postmoderno. Lo que vamos a ver ahora es esto. ¿Cuántos escaños yo puedo lograr en el Congreso, en ambas cámaras, en la Corte Suprema, donde entonces controlando a esa gente que van a ser leales no a la verdad, porque la verdad no existe como tal, porque yo, l'État es moi, el Estado soy yo, Luis XIV, yo voy a decirle a usted lo que es la verdad, y lo hemos visto, no estoy hablando de exageración, hemos visto que si lo dice Trump, o lo dice Vladimir Putin, o lo dice Chávez, o lo dice Xi Jinping, o lo dice Ortega, tiene que ser verdad. En otras palabras, el poder
Él tiene la capacidad de definir la verdad y nadie lo va a poder cuestionar. ¿Por qué? Porque no hay un marco de referencia neutral donde podamos hablar de una verdad que tenemos todos en común. La verdad en común ya, que era el sueño del iluminismo, se ha esfumado, se ha desaparecido. Y solamente queda quiénes son los poderosos y quiénes en un final pueden triunfar e imponer el poder. Lo que hemos visto en los Estados Unidos en la elección del 2020, que hay suficiente fragilidad en nuestras instituciones democráticas que pensamos que eran invulnerables al autoritarismo, que era invulnerable un golpe de Estado. Hemos visto instituciones apoderadas por medios totalmente legales, por el voto, por el cuestionamiento, las dudas que se crearon acerca de nuestras instituciones por el expresidente Donald Trump, que ha destruido la credibilidad de todas nuestras instituciones. Aquí todo es partidismo. Si me critican a mí es porque eres izquierdista y fuiste nombrado por Obama. Y este fiscal que me está acusando es porque es negro y es racista y me odia a mí que soy blanco. La verdad se ha perdido. Señores, le estoy hablando a ustedes con el corazón en la mano. Yo no sabía que iba a decir estas cosas esta noche, pero me parece a mí que mi experiencia a los 69 años me ha llevado a un punto de reflexión y análisis que creo totalmente en lo que les he dicho, y creo que estamos en una zona de peligro tan grande que por las noches yo sufro porque veo el mundo que mi hija de 4 años, Emma, y mi hija de 9 años, ese mundo que van a heredar, porque yo tengo 69 años y dentro de poco ya yo no voy a estar aquí. Estoy muy preocupado por el futuro de la humanidad y si la humanidad va a poder sobrevivir. Pues, profesor Daniel Álvarez, esas reflexiones que usted nos ha dado esta noche han sido muy importantes porque nos sacude la ubicación en que tenemos que salir a defender la institucionalidad, pero también nos pone en una situación difícil, porque los caminos son confusos, las rutas no las tenemos claras, la institucionalidad democrática, entre comillas, se mueve de acuerdo al vaivén de lo que usted habla, la lógica del poder, con una prevalencia fuerte de la fuerza económica. Entonces, estamos en juego y lo está viviendo México también, lo vive Colombia, lo está viviendo ahora los países de Centroamérica y Estados Unidos, el baluarte de la democracia. Sí. No, estamos de rodillas, está en ese momento. Pero no quiero terminar con una nota negativa. Hoy le dije ayer en mi última clase le dije a mis estudiantes que tenían que confiar en la verdad. Yo creo en la verdad. Yo creo de que la justicia triunfa. Yo creo que la verdad triunfa. Yo creo que no estamos despojados de nuestra capacidad de pensar y de actuar de una manera consecuente con la verdad. Quizá yo estoy en una minoría, pero en estos 69 años no soy cínico, no me voy a rendir. Hoy, esta noche, y mis programas de radio y mis intervenciones en televisión, yo hablo lo que yo creo, hablo con convicción, y creo que la verdad quizás yo no la tengo, pero creo que si pensamos y reflexionamos y profundizamos en nuestro propio ser y observamos lo que está pasando alrededor, yo creo que podemos llegar a verdades profundas, podemos expresarlas y podemos luchar por ellas. Y yo hasta mi último aliento voy a luchar por la verdad. Y creo que esa verdad, otras personas que están interesadas en la verdad, la van a reconocer sin coerción, sin adoctrinamiento, sin fuerza. El poder de la verdad lleva en sí misma su propia validez y autenticidad. En eso yo creo firmemente. Juan, ya para ir despidiendo nuestro programa con el profesor Daniel Álvarez. Adelante. Fíjate, reflexionando, Carlos, es que es muy difícil agregar algo después de todo lo que ha dicho el profesor. La verdad es que creo que siento que echaría a perder cualquier cosa que diga, siento que echaría a perder lo que el profesor acaba de decir. Solamente agregaría que la justicia llega, siempre llega, a veces llega tarde, pero siempre llega. Esa es una expresión idiomática muy usual ahora. María Eduarda. Professor, para mim, o que o senhor hace, que é professor da educação, as universidades, Estados Unidos tem as melhores universidades do mundo, que são o ponto fundamental neste momento de debate, de formação de uma nova geração que pense.
Assim como a Segunda Guerra nasceu, a justiça, depois da desgraça da Segunda Guerra, nasceu lá nas Nações Unidas e temos que falar, esperamos que com tudo que estamos passando agora, principalmente em redes sociais, massificação, desinformação, para a nova geração, que você é um professor que pode ajudar, e a mídia, a imprensa, que somos nós outros, temos o dever de informar a nova geração e dar esperança para eles. Uno podría decir a estas alturas, ¿la verdad nos hará libres, profesor Álvarez? Oh, totalmente. Total, Totalmente. claro, absolutamente. Y hay un verso en el Corán y está también en la Biblia. Dios está más cerca de nosotros que nosotros de nosotros mismos. Yo solamente cambiaría una palabra. La verdad está más cerca de nosotros que nosotros mismos. Lo que hace falta es tener el valor de enfrentarnos a la verdad y no huir de ella. Creo que mucha gente que está huyendo de la verdad. Pero no nos podemos desanimar. Tenemos que tener fe. Y para mí esa es mi fe. Creo que Dios, verdad, como ustedes quieran llamarle, se triunfa en un final y se impone. Y esa es mi fe. Profesor Álvarez, usted ha sido muy especial con nosotros en este enorme aprendizaje que nos ha dado en este espacio de Más allá de un titular. Queda, por supuesto, este testimonio para miles de estudiantes que están haciendo sus cursos de formación en posgrado o en análisis de pregrado sobre ciencia política, sobre ciencias religiosas. Aquí está el profesor Daniel Álvarez de la Florida International University explicándonos en detalle todas estas categorías filosóficas, religiosas y además algo importante que ha terminado de decir precisamente el profesor Álvarez, y es que hay que recuperar, reivindicar la verdad. Amigos, ha sido un placer dialogar con ustedes en este espacio de Más allá de un titular. Gracias por estar con nosotros, por escribirnos en UNE America Channel. Síganos en nuestras redes sociales. Muy pronto vamos a darles a ustedes una sorpresa interesante. Una sorpresa porque UNE America Channel es el producto de uneamerica.com, donde vamos a lanzar una gran plataforma que permite precisamente empezar a trabajar en eso que el profesor Álvarez llama trabajar por la verdad, en construir unidad y en pensar que el mundo se puede reivindicar con gente buena, con gente valiosa, con gente que explica, con gente que decide, con gente que habla con franqueza y con sinceridad, como lo ha hablado hoy el profesor, nuestro querido amigo profesor Daniel Álvarez. Profesor, lo mejor para usted. Sabe usted muy bien que nuestro espacio es suyo. Usted puede disponer día, hora, momento, lo que usted considere importante. Aquí está recibido, será bien recibido. Eres un miembro más de nuestro equipo y, por supuesto, profesor Álvarez, lo que usted considere importante, estaremos listos a avanzar con usted. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Lo quiero mucho, lo quiero tanto. Un gran abrazo para todos. Volvemos a vernos en otro próximo programa de Más allá de un titular.